Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo podcast, a otro nuevo capítulo de Ver el Cubo. Hoy vamos a intentar otra vez ver más allá del cuadrado y no con cualquier invitado, sino con un invitado especial. Cuando viene alguien que quiero mucho y que formó gran parte de mi aprendizaje, de mi enseñanza, es todo más lindo. De hecho, fue el primer invitado del primer programa de Ver el Cubo en la historia. Así que nada. Para mí es un placer presentar a Luciano Pacel, licenciado en marketing, con un MBA, creador de la Asociación de Profesionales de Marketing y actualmente CEO de Previnca Holding. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Marian? Muy feliz de estar acá. La verdad que es un placer poder estar en este espacio aportando otro granito de arena, ¿no? Sé de tu entusiasmo, de tu pasión por todo lo que emprendes, así que para mí es un honor estar acá. Esto es gran culpa tuya también, ¿eh? De hecho, vamos a meternos en eso. Nunca hablé del nombre, lo he hablado en la otra temporada, pero fue hace como 4 años. El nombre surgió en una clase tuya. Eso es impresionante. Vamos a contar rapidito. Estábamos explicando el porqué de un VIP en el PEM. Y había parte de contadores y parte de marketing. Nosotros analizando, sí, porque esto te permite esto, lo otro, bla, bla. Y alguien de contadores nos dice, che, es impresionante todas las cosas que ustedes ven y que nosotros no vemos a simple vista. Como que donde otro ve un cuadrado, ustedes ven un cubo. Eso fue impresionante y ahí quedó. Desde ese momento hasta ahora, por suerte he aprendido mucho, me he metido y a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo era Luciano Pacel en esta edad? ¿Cómo era cuando empezó? A ver, cuando empecé, digamos, yo me remonto a mi infancia, o Desde sea, ahí. desde ahí, o sea, para mí. Yo vengo de un barrio, Ascuénaga Sud, tuve la bendición de haber tenido los abuelos y las abuelas muy cerca de mi hogar. Ese amor de abuelo es incomparable con nada. Em, yo era muy carismático, por ejemplo, era la persona que me ocupaba de que se rían todos. Y me acuerdo que era muy entrador digo, pero me salía naturalmente. También era muy, con el carisma ocultaba mucha timidez. Entonces hacía reír a todo el mundo y parecía que era muy, digamos, el centro de la escena, pero por otro lado me costaba mucho pedirle las cosas a alguien. Entonces tenía cierta timidez. Después, con el transcurso del tiempo, uno fue creciendo, ahí encontré, me acuerdo, siempre fui muy malo jugando al fútbol. Ah, Era, el- mira. era muy malo, pero era el que se ocupaba de que esté todo el equipo y el que creo que entendió rápido que su lugar era en el arco. Mira. Y yo, es típica, Claro. ¿no? Y yo Total, total. desde el arco empecé digamos, a motivar. Y me daba cuenta que nuestro equipo era un equipo bien de barrio, había edades dispares, rangos sociales distintos, pero me acuerdo que era la disciplina o la motivación de decir llueve, truene, para mí, yo me acuerdo acostarme a dormir con la camiseta al lado del piso, Mm, para mí era como la camiseta de Maradona, era claro. como yo representaba a mi cuadra que jugaba contra Mm, la cortada eran los malos, mm, yo era los buenos, un poco como nos educó Disney, ¿no? claro. Empieza así, un desafío, el final feliz ganando bajo la lluvia, bueno, Mm, digo, todo eso en mi infancia me generaba mucha visión de futuro mm. y sin darme cuenta empecé digamos, a motivar a personas. Muy interesante. Y venís de un barrio, me dijiste entonces. ¿Cómo, cómo ves? O sea, ¿dónde estaba el primer destello de todo esto que tenés ahora? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde empezaste a ver esas cosas? Decir, che, acá hay todo un camino, hay un montón de cosas por hacer. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Yo creo que mi papá es una persona que influyó mucho en mí, él siempre trabajaba muchísimas horas, el ejemplo del trabajo lo tengo representado en su persona y mi mamá también, pero me pasaba mucho, digamos, que tuve la suerte de, no sé, mi papá tenía un estudio de fotografía, siempre tuvo dos trabajos, su trabajo alternativo de la fotografía, pero yo creo que su pasión fue la fotografía. Y él trabajaba para mantenernos y su pasión la terminó transformando
también en un negocio, pero yo me daba cuenta cómo le brillaba los ojos con la fotografía y cómo bancaba a la familia con el otro trabajo. Para mí la palabra pasión es algo que yo le tengo mucho respeto. Digamos, para intentar responder a tu pregunta y no irme, yo cuando él terminó su etapa de fotógrafo, quedaron digamos, las cámaras de foto, video en un costado y yo fui a la escuela de mi primaria y le pregunté si podía sacarle foto a todos los grados y una vez con mi novia, digamos, tenía un osito, me acuerdo, que me lo regaló, que era de un exnovio de ella, y Mm, yo lo que hice fue, lo puse como incentivo en la primaria para el grado que más foto compraba, se ganaba el osito. Y mira. convencí a la directora de que el osito se pueda exponer al lado de la bandera para que lo vea todo el mundo. Y yo me paraba en la puerta de la escuela, de un barrio humilde también, promocionando esa campaña. No había estudiado marketing ahí. O sea, estaba estaba ahí adentro, digamos, en mi ADN, pero lo hacía vocacionalmente. Mi papá siempre fue una persona muy carismática, era muy entrador, y yo, digamos, hay cosas que uno en la personalidad la puede forzar y cosas que no. Y a mí lo social me salió naturalmente, siempre me salió naturalmente, o sea, carisma social, como quien se dice. Después cuando uno va creciendo, lo va aprendiendo a regular. Total. Eso es clave. Uno, entiendo que también lo social es como es un gran abridor de puertas y es muy importante en ciertas situaciones y en ciertas cosas para poder em, ver y entender un montón de contextos y actuar en consecuencia de eso. ¿Cómo el marketing? ¿Cuándo apareció el marketing en sí, en tu vida? El marketing apareció en la casa, en realidad yo fui a San José en la secundaria, eh, tenía una materia, contabilidad, y la profesora, me acuerdo que uno de los capítulos que nos daba era investigación de mercado. La primera vez que yo escuché, me llamó la atención porque era una materia que yo odiaba, la contabilidad, Mm, nunca me gustó, pero era un tema que a mí me empezó a generar mucha intriga. Digamos, 3 años después, eso habrá sido en cuarto año, más o menos, sí, 2, 3 años después, en la casa de una tía, encontré un libro llamado Fundamentos de Mercadotecnia y yo venía de haber en mi cabeza perdido un año en comunicación social. mm, Mucha presión familiar de trabajás o estudiás, mm. con la mirada nomás uno entendía todo y esa presión de manera muy natural, cuando descubrí ese libro, lo empecé a leer y le pregunté a mi tía, digamos, qué era eso. Ella había empezado a estudiar en el ICC, me acuerdo, años, muchos años atrás. Y ahí empecé, fui a averiguar, habrá sido para septiembre, octubre, y ya al año siguiente empecé en la Tecnicatura de Marketing, en el viejo ICC, en calle Tucumán y Balcarce, y bueno, ahí no paré más. Total. Ese fue como el descubrimiento, digamos, de un mundo que el marketing de esa época no es el marketing de hoy. Mm, En esa época había grandes agencias publicitarias digamos, la creatividad también eran 4, 5, 7 agencias grandes de publicidad que lo que hacían era creatividad, pero revendían espacios publicitarios. claro. Y también era la época de los 90, donde los servicios estaban creciendo cada vez más y el marketing estaba empezando a nombrarse en todos lados. Y ahí empezó un poco a descubrirse lo que eran las top empresas que más grandes del mundo. Todas tenían, no te diría departamento, ejércitos de marketing. Total. Y bueno, así fue. ¿Qué diferencia hay para alguien que no está escuchando, no tiene ni idea? ¿Qué diferencia hay entre publicidad y marketing? Entiendo que en los 90 era mucha publicidad, como decías, era como el resplandor. ¿Qué diferencia hay entre publicidad y marketing? El marketing, en el marketing nos dedicamos a escuchar, a investigar y sobre todo a entender qué quiere la demanda. Publicidad lo que hace es, con creatividad, amplifica un mensaje, lo amplifica, lo pone, lo adapta al contexto en el que se está viviendo. En su momento, cuando yo empecé a estudiar marketing y 10 años atrás, un publicista lo que hacía era creatividad, pero negociaba con el diario, la radio y la tele. Mm, Espacios. mm, Marcaba, o sea, ganaba dinero comercializando espacios. Y en esa época eran 3 grandes canales de comunicación. Con el desarrollo de las redes sociales ya se empezó a democratizar muchísimo eso y empezó a haber un montón de espacios. Yo me acuerdo que Tom Wise, cuando lo trajimos en el año 2012,
era esplendor de Facebook. Hagan de cuenta que era como TikTok hoy. Mm, Y él, paradito así, con una espuma y un saco negro, dijo, Facebook que conocemos dentro de 10 años se muere, se va a reconvertir. Y todos se reían como diciendo, este hombre está loco. Es como que hoy ujú, diga, TikTok no va a estar más. Y la verdad es que muchas veces con la publicidad ocurre eso. Es decir, va tomando distintos formatos, pero la publicidad es muy necesaria para el marketing fundamentalmente, pero también, sobre todo, para amplificar digamos, un mensaje. total. Empezaste a estudiar comunicación social, dejaste, fuiste por el marketing. ¿Primer trabajo fue de marketing? Mi primer trabajo informal fue fotógrafo, sin Bien. haber estudiado fotografía, Mm, pero con el carisma remaba. mm, Fiesta de 15, casamiento, todo. escuela, 4 años así. Y vos Sí, remando. y con eso me acuerdo que me bancaba la tecnicatura y fue un gran aprendizaje de mis padres hacia mí Mm, en su momento. Y la tecnicatura, bueno, ese fue mi primer trabajo informal. Después, año 2001, 2000, entro a trabajar como vendedor de aire acondicionado en Texon, representante Carrier. mm, Y ahí estuve 4 años. em, Trabajaba primero part-time, 4 horas. Y yo hice, me acuerdo con el gran Roberto Volpati, hice un acuerdo laboral en el cual yo no me iba de vacaciones porque era temporada alta y en el invierno me dejaban estudiar mm, en el escritorio. Era como, claro. entonces yo podía un poco equilibrar los objetivos que tenía en su momento. Aire acondicionado me acuerdo que lo aprendí vendiendo. Para mí era algo cuadrado, o sea, Mm, rectangular, era blanco, on-off, y lo aprendí escuchando a los vendedores que tenía al lado. mm. Tenía un ingeniero, me acuerdo, industrial, que vendía obras grandes, y yo empecé a tratar de entender lo que era eh, técnicamente la venta. Claro. Todo eso me sirvió un montón. Eso te iba a preguntar. Impresionante que de vender aires acondicionados a SEO. Eso es la clave. ¿Qué tan importante es la venta en la vida en general? Te voy a preguntar. ¿Qué tan importante vos ves ese aprendizaje, ese momento de decir, a partir de ahora sé vender un aire acondicionado y sé de venta en absolutamente todas las cosas que hiciste después? Yo creo que a la venta le falta marketing, Uf. porque todos necesitamos aprender a vender ideas, a vendernos, a vender una visión, un mensaje. La venta a veces está mal vista. Es como en el rango de, bueno, y hay personas que, si vamos al ámbito económico, las personas que más dinero tienen es las que mejor saben vender. Un producto, un servicio, una imagen, una marca, un mensaje, un presidente vende todo el tiempo. Em, la venta necesita marketing porque para mí es algo la venta tiene un método y pasa por que primero te compres vos. Qué sé yo, muchas veces ha pasado cuando hablábamos antes en el café, yo nunca fui el alumno 10 Mm, lejos, mm, lejísimos. Ahora, yo me vendía todo el tiempo. mm, ¿Cómo me vendía? Usando las herramientas que yo tenía. claro. Trataba digamos, de ser aceptado socialmente, trataba de ser visto por los docentes y con un montón de debilidades como tiene un adolescente, pero digo, la venta es algo esencial, no el autobombo, son cosas distintas. Hoy está lleno de autobombo en el canal que ves. La venta para mí es una metodología que si vos usás el marketing, llegás al segmento indicado, con el contenido indicado, en el momento indicado. Y venta es disciplina. Es todo el tiempo arrancar, como que abrís la persiana a las 9 de la mañana, la cerrás a las 8 de la noche, pero vas a estar ejecutando un método constantemente. Si vas abriendo el abanico, obviamente te vas a dispersar, pero si tenés bien el foco, y en eso ayudamos mucho en marketing, la cosa termina funcionando. Digo que también en tu rol actual, que eso nos vamos a meter un poco más adelante, es muy importante también la venta. Uno todo el tiempo está vendiendo ideas, está vendiendo proyectos, está vendiendo cosas, ¿no es cierto? Todo el tiempo y sobre todo está adaptando el mensaje a la audiencia. Muchas veces estamos tan tapados estamos convencidos de que tenemos razón. Yo me acuerdo cuando se me ocurrió la idea de APMKT, Mm, estaba tan enamorado de la idea que la escondí. ujú, La escondí así, me agarró como cuando me enamoré la primera vez.
Ojalá que esta chica no salga a caminar por ningún lado, que no la vean. Con esa idea me pasó eso. Mm, Después la vida se ocupa de darte pasos en los cuales cuando más la soltás, más grande se hace. mm. Y también tiene mucho que ver con esto para mí es muy importante la disciplina, que es fácil decirlo y es muy fácil perderla. ¿Qué es la disciplina para vos? El camino para llegar a los objetivos. Yo nunca fui el mejor estudiante del aula, digamos, para mí es cuando vos tenés claro un objetivo, hay cosas que tenés que hacer en su debido tiempo y las tenés que hacer. Y más en los momentos que no los querés hacer. Pero no es que te tomas una pastilla y vas a ser disciplinado. Podés tener recaídas antidisciplinarias, vamos a decir. Claro. Pero tenés que volver siempre al eje. La disciplina abre puertas. A veces, la otra día escuchaba a una persona que decía, no todos los estudiantes que se sacan 10 van a ser los líderes del futuro. El Mm, estudio es muy importante, es trascendental porque es meritocrático tener el 10. Pero también hoy para liderar hace falta habilidades blandas. El 10 muchas veces es algo técnico. La habilidad blanda pasa por una habilidad social. Yo creo que cuando más he tenido 10 en mi vida, he estado contento y cuando más he aprendido es cuando los peores puntajes me han llegado. Es ahí que creo yo que te empezás a no amigar, sino a aceptar y entender el fracaso y entender de que es bueno. Paramos, vemos de nuevo la jugada y volvemos. Pero eso me parece clave. Me parece clave eso de entender también esa frustración y de que el alumno que se equivoca tiene todo eso, o la persona en general, no vamos a hablar de la persona que se equivoca, tiene la posibilidad de agarrar y arrancar de nuevo y hacer. Es toda una oportunidad cada error. Es que yo creo que, a ver, tampoco hay que bajarle el valor al 10, todo lo contrario. Yo las veces que tuve 10, para mí era primero un milagro y segundo pensaba es un beso al ego, Mm, porque todos queremos ser mejores. Y es un indicador y está muy bueno. Ahora, es verdad que cuando vos tenés problemas y la carrera y la vida está llena de tener, digamos, de dificultades, es cómo resolvés, digamos, cómo salís de esa dificultad. Cómo con lo que tenés lo podés resolver. Generalmente si te sacás 10 todo el tiempo es porque fuiste disciplinado mm. antes, porque tuviste que elegir el objetivo, es porque a muchas cosas le dijiste que no para ese 10. Ahora, cuando te preparaste y no lo lograste, lo que juega para mí es un factor decisivo, es cómo te levantás de eso, tanto en la vida como en la carrera profesional. Coincido. Ahí vamos a... El primer trabajo de marketing. El primer trabajo de marketing. ¿Te acordás cuál es? Sí, fue en el shopping del siglo. En Mm, realidad yo estuve en Total Gas y en L'Oreal, mm, pero en Total Gas era analista comercial y en L'Oreal era ejecutivo de cuentas. Pero el primer trabajo que la oficina decía departamento de marketing mm. fue en el shopping del siglo, cuando vino el Alto y el Portal acá a Rosario. Fue mi primer trabajo donde mi tarjeta decía analista de marketing. ¿Cuántos eran? Éramos tres. Un gran departamento. Sí, no, porque ahí trabajábamos con la gran Paulina Schitlin y con Freddy. Mm, Freddy era sería como el gerente de marketing, Pauli era comunicadora social y yo era el analista de marketing y entre los tres teníamos que liderar con recursos escasos. No teníamos el presupuesto de Alto y Portal que venían invirtiendo una millonada porque estaban haciendo crecer marcas con una infraestructura tremenda. Y me acuerdo que fue, bueno, en ese rol yo tuve que aprender a contratar a Papá Noel, desde negociar con huevos de Pascua, a tener que decorar todo el shopping, a contratar flores, por otro lado, a administrar base de datos, a hacer campaña, a entender endogámicamente cuál era la fortaleza de una pyme de Rosario, que era nada más y nada menos que la cercanía. Y todas las herramientas que recibí en la facultad me sirvieron para empezar a ver el mundo diferente. O sea, cuando todo el mundo decía el centro se va a morir, nosotros decíamos apalanquémonos de nuestras fortalezas. Me acuerdo que trajimos a Felipe Piña, conseguimos empresas de seguro como sponsor y lo trajimos para que festejara el Día de la Bandera, porque el shopping es de Rosario, porque Piña contaba la historia de la bandera, Belgrano, y porque empezamos a hacer muchas activaciones, le pedíamos a la gente que traiga alimento no perecedero, con eso le dábamos las entradas, negociábamos con el Teatro de la Comedia,
vamos a decirle algo que en mi carrera me marcó mucho, que era lo mismo que cuando armaba los equipos de fútbol, era pasional. No era digamos, un trabajo, era tratar de trascender en la posición. Y de ahí pasaste a... Del shopping me fui a Total Gas, ahí estuve porque ahí quería trabajar en miento, en el 2003 fue Total Gas, después fue el shopping y del shopping me fui a L'Oreal, Mm. porque quería un auto, me acuerdo. Y la posición tenía auto, computadora, yo veía a mis compañeros multinacionales que traían en la facu, venían con sus autos, Mm. y yo me quería comprar un auto y bueno, me acuerdo que fue una excelente escuela esa posición porque tuve que empezar a viajar por el interior, porque empecé a verme en ranking de vendedores. En L'Oreal habré estado un año aproximadamente y de L'Oreal ya pasé a San Cristóbal donde ya empecé como mi carrera corporativa. Ahí pasó lo del potro, ¿no es cierto? Correcto. Y el L'Oreal, bueno, entro a San Cristóbal entró en el 2009 Mm. y lo del Potro fue en el 2016. Qué Eh, aprendizaje vamos de aparte, desde el primer trabajo de venta de aire acondicionado hasta ese gran logro del potro. ¿Qué aprendiste en el medio? bueno, un montón de cosas. Lo primero que aprendí es que cuando hicimos lo del Potro y la Copa Davis, estuvimos con un equipo girando por todo el país, entendiendo y conociendo el negocio real de los seguros. eh, que en el caso de las mutuales no está en las ciudades cabeceras, sino que está en los pueblos cercanos a las ciudades cabeceras. El negocio tan atomizado, los productores de seguro en los pueblitos. Yo ya había recorrido, digamos, por una actividad que me tocaba recorrer todo el país, ya conocía lo que era el negocio y sobre todo la idiosincrasia de cada lugar y sobre todo cuáles eran las necesidades. Y cuando elegimos tenis, todo el recorrido que hice esos años me sirvió para entender de que teníamos una gran marca, había competidores que se habían apropiado del básquet y del fútbol, el tenis llegaba, digamos, era el deporte blanco, como se dice, Mm. y logramos dar un gran mensaje. Bueno, después tuvimos la fortuna que justo ese año salió Argentina campeón de la Copa Davis. Nosotros cerramos contrato 4 meses antes Mm. de ese campeonato. La pelotita entró y eso nos hizo escalar, digamos, nos hizo un crecimiento muy grande la visibilidad de marca. ¿Qué? ¿Qué cosas aprendí? Porque Sí. al final, a ver, aprendí que hay que recorrer no solamente el mercado donde ocurren las cosas, sino cuando las empresas son grandes hay que recorrer los escritorios. Aprendí que los números mandan, las métricas, la definición de la gente que no entiende marketing te dice, pero yo pongo plata en pauta y no lo veo nunca el resultado. En realidad estás construyendo futuro Mm. y con la venta que haces todos los días estás construyendo marca. Y sin marca no puedes defender, no puedes subir el precio. Entonces aprendí el valor de los datos, aprendí a respetar a los que piensan diferente. Yo estaba todo el tiempo rodeado de estadísticos, de contadores, y la verdad que me sirvió mucho, pero mucho, convivir tantas horas con ellos, porque a veces yo tenía un complejo de PowerPoint ¿Cómo es eso? y yo tuve la gran bendición de que en esa empresa conocí a mi mentor, se llama Pablo Reyes, y yo venía haciendo PowerPoint lindos y Mm. contando historias, que en eso, gracias a Dios, creo que tengo talento, Mm. pero Pablo me agarró y me dijo, mira, Luciano, está perfecto esto, pero para tomar decisiones hace falta construir datos y para eso hay que generar información para tener conocimiento. El dato es una métrica dura. Mm. Dedicarle muchas horas a construir el dato, convencete que está bien y después usa todo lo que vos tenés para convencer a otros. Y eso en mi carrera hizo así. Mm. Obviamente yo estaba muy rodeado de estadísticos y era como el distinto. Distinto en ese mundo es, para un estadístico 0,004 es 0,004. Claro. Y para un perfil más cualitativo es un 0,5 o es un Mm. 0,3. No, no, es 0,004. Claro. Eh, ¿qué más aprendí? Em, aprendí a potenciar mis habilidades.
Yo no, uno a veces cuando las tienen, a veces no la registra. Cuando la empezás a registrar, las empezarás a potenciar. La humildad abre puertas. Armar red no es pedirle a la gente lo que vos necesitas, sino es estar dispuesto a ayudar, pero ayudar genuinamente y no por interés. Todo, digamos, todo ese recorrido me sirvió como para cuando, yo me acuerdo que el día después de la Copa Davis, entré a la empresa en su momento y parecía Franchella diciendo buen día, qué lindo que está la mañana, Mm, y en mi cabeza era yo conmigo mismo. claro. Pero bueno, fue un gran logro porque eso fue en el 16 y a mí me ascienden a gerente corporativo en marzo del 17. Ahí vino del Potro. Primero fue Davis y después fue el sponsorio del Potro por 3 años. Grandes logros. ¿Y en el medio creo, ¿no? APMKT. Claro, cuando entré en San Cristóbal, a la par, se me ocurrió la idea de, estaba tomando un café con Iván Blagón, íntimo, íntimo amigo mío, hermano, te diría, y me acuerdo que le dije, necesitamos un espacio donde nosotros tengamos una matrícula profesional. No puede ser que una persona que estudie 3 meses en un instituto de informática diga que sabe de marketing y nosotros que estudiamos 5 años, en su momento era 5 años, no podamos tener una matrícula que nos represente y que eduque a la sociedad empresaria de qué somos capaces. Y me acuerdo que Iván, él lo puede decir, me dijo, no entiendo nada que me está diciendo, pero vamos, dijo. Claro. Y esa decisión de Iván fue, vamos, él era mucho más resolutivo que yo, en la pata operativa, era de resolver conflictos que para mí eran muy grandes. Y ahí arrancó, 2009 arrancó PMKT, 2011 conozco a Tom Wise, 2012 está el evento grande, hoy hay muchos eventos, pero en aquel momento era muy difícil económicamente hacer un evento de 1000 personas en Rosario. Hicimos el primer Pensemos en Marketing, que no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba? No, era Tom Wise. Era Tom Wise con APMKT. Gracias a ese señor, el co-branding de APMKT con Tom Wise, logramos que exista el PEM. Y a partir de ese 2012, todos los años consecutivamente hubo un PEM. No hubo un año que no haya existido PEM. Hay gente que va a escuchar esto y, bueno, justamente APMKT es la Asociación de Profesionales de Marketing que ayudan a todo lo que es la profesionalización y el prestigio de la persona que estudia y que ejerce el marketing. Hay un montón de gente que te va a preguntar, ¿y ganabas plata? ¿Y por qué lo haces si no ganas plata? ¿En la asociación? Sí. No, no, jamás, jamás, todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Digamos, ¿no? Son frases que ya son, digamos, uno la ha escuchado en todos lados, pero es verdad, a mí, yo hubo años donde mm, me tomaba el 140, me acuerdo que era de mi casa a San Cristóbal, y yo estaba, la asociación de marketing, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y después me daba cuenta que pasaban horas, horas, horas dedicado pensando creativamente en la asociación, me dolían las pantorrillas y yo no hacía deporte, pero eran las consecuencias de tener, le diría, de sentir pasión por algo. En su momento pasé por todos los estadios, pasé por autodescubrirme también. Al principio uno aplica los aprendizajes del liderazgo que aprendió en la casa. Yo digo que los primeros líderes que nosotros aprendimos es con quien convivimos. Mm. Después replica muchas cosas. Pero digo, la asociación a mí me permitió generar, digamos, poder tener una puerta para dar un mensaje. Y el mensaje era muy distinto a como venían acostumbrados, digamos, la industria del marketing en Rosario. Veníamos de agencias publicitarias que habían sido geniales, creativamente hablando, pero yo creo que empezó también un cambio generacional. Nosotros éramos más pensando en red, no éramos unipersonales. Digamos, se terminaron los apellidos que hacían libros y eran ellos. Eran mucho más de red. Y esa red nos permitió, bueno, cumplir un montón de cosas. Hoy APMKT no es colegio profesional, pero si vemos lo que logramos el congreso más grande de Argentina, logramos alianza con España, fuimos incubadoras de un montón de asociaciones en el interior de Argentina. Hoy tenemos más de 38 empresas socias, más de 300 socios personas, todos por el mismo objetivo. Hoy tenemos la actualización profesional, que es la Diplo. En la Diplo lo que hacemos es
nutrir de conocimiento a profesionales donde la vida desde que te recibiste cambió mucho. Y hay un espacio de valor creado por docentes que se enseñan a lo que se dedican, o sea, trabajan de eso. El PEM lo que hace es, le trae grandilocuencia, ¿no? Es decir, escenario. Nosotros nunca jamás, desde el 2012 hasta hoy, le pagamos un peso a un speaker PEM. Nunca. Y ese aprendizaje lo tuvimos de Tom Wise, porque Tom Wise nos dijo, Peter Drucker me enseñó que yo tomaba 3 proyectos y uno era no rentado, era pro bono, decía él. Bueno, Mm. yo lo elegí a ustedes para que que sea pro bono. Nosotros no podíamos, después de haber nacido así, cambiar eso. ¿En qué estadio ves en general actualmente al marketing? Sobre todo, más que general, vamos a la industria. Hay mucha gente que tiene su departamento de marketing, entiendo, que dice que hace marketing, pero no todos saben lo que es el marketing. ¿Cómo ves a las pymes? ¿Cómo ves a las empresas más grandes en ese estadio de marketing con respecto a cuando empezaste? Yo creo que el marketing está en un estado, digamos, evolucionó mucho de cuando yo tenía tu edad. Mm. Eh, Hoy todavía falta, porque hoy estamos en el estadio de tomar conciencia. Hoy cualquier empresa pyme sabe que necesita marketing. En el medio se dio toda la revolución digital y como mucha gente no entiende la diferencia entre marketing y comunicación, nos confunden. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es marketing y qué es comunicación? Marketing un poco como te decía antes, es entender al mercado, es investigarlo, tiene mucho más que ver con la estrategia. Es mucho, si vos ves eh, las estadísticas, un director de marketing tiene mayores posibilidades de llegar a SEO que alguien que se dedique a la comunicación digital. Mm. Comunicación digital es una de la comunicación que es la que consume muchísima gente, pero hay una comunicación estratégica que está atrás de todas las herramientas digitales. Em, el marketing está mucho más linkeado con lo generalista, Mm. con modelo de negocio, con conocer la demanda y el mercado, con actualizar el producto, es más generalista. La comunicación se tuvo que ir ayornando por la cantidad de evolución que hubo en los formatos de comunicación, ¿no? Eh, Comunicación amplifica un mensaje y es un gran desafío. Hay creativos muy buenos, son muy inteligentes, que entendieron que menos es más. Lo que pasa que estos empresarios pymes y sus hijos están atormentados con un montón de mensajes. Hay alguien que es muy jovencita o que crea un mensaje y enseguida con herramientas de comunicación te muestra una mega producción, pero haces así y atrás no hay nada. ¿Qué significa que no hay nada? Y falta una base sólida. Esa base sólida te la da la formación de construir proceso, número, modelo de negocio, entender la complejidad de liderar personas. Bueno, Entonces, marketing no es hacer un reel y tener, o sea, si yo agarro y tengo un negocio, hago 10 reels, los 10 reels llegan a 100.000 reproducciones, eso no es marketing. yo creo que es una de las facetas de la comunicación que le dan, que amplifica el marketing. Yo tenía una familiar conocida de mi ex mujer que lideraba promotoras, me decía, Luciano, yo soy como vos. Yo hago marketing porque llevo a las chicas al evento, pero me lo decías con un porte, Mm. que tenía un montón de clientes. Muchas veces el carácter tiene que ver con también cómo vas a defender tu valor y tu servicio. Ese carácter que tenía esa persona hace 20 años atrás, yo a veces lo veo en algunos de estos chicos que generan esos espacios, pero lo importante es ser serios y eso te lo da la permanencia en el tiempo. ¿Por qué APMKT pasó a hacer cosas serias? Porque hace 14 años que de manera disciplinada logramos algo muy grande que es gritarle a Argentina que desde Rosario hacemos el conoce marketing más grande del país y lo seguimos haciendo. O sea, trascender eso es un mensaje fuerte. Coincido totalmente. Fuimos desde vender aires acondicionados hasta tus primeras experiencias de marketing. San Cristóbal, liderando después, todos logros. ¿Cómo llega alguien de marketing? A ver, uno se pone a pensar y dice, un SEO, claro, un SEO estudia administración, estudia otro tipo de cosas, pero marketing es medio raro que
por lo menos yo no lo vi nunca, que alguien que haga marketing llegue a ser SEO. Suelen tener como otras habilidades. ¿Cómo llegaste a ser SEO? Yo creo que no me lo había puesto como un objetivo nunca. Me pasó como a APMKT, me encontró. Em, Creo que para liderar, yo tengo las habilidades de SEO porque lo aprendí liderando personas sin tener que pagarle plata. Y eso fue en APMKT. Mm. Convencer, hoy liderar no es con autoridad, sino es influir. Y para convertirte en SEO, tenés que saber escuchar, eso lo aprendí en el marketing, tenés que tener habilidades sociales, tenés que tener habilidades políticas, tenés que tener habilidades de manejar la presión. Em, Digo, yo creo que yo siempre pongo este ejemplo. Un piloto de avión que lleva, no sé, 200 personas y pasa el Atlántico, no está pensando que tiene responsabilidad atrás. Se sentó en ese sillón porque ya hizo todos los cursos habido y por haber, porque ya pasó por un montón de entrenamiento, porque tuvo muchas habilidades que sortear, porque tiene la confianza de poder lograr eso. Cuando a vos te tocan estas oportunidades, el desafío es obviamente cumplirlo con mucha responsabilidad, mantener una disciplina enorme, ser responsable, pero sobre todo, más en nuestro país, es entender digamos, a adaptarte a los cambios de manera permanente. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué es ser SEO? Ya te dije cómo llegaste, todas estas habilidades. Ahora, ¿qué es? ¿Qué te demanda en un día a día? ¿Qué responsabilidades tenés? Y un SEO tiene que tener un ojo en el mercado, un ojo en las tendencias del mercado en el cual están los negocios, otro ojo adentro de la empresa, en cómo podés armar equipo, cómo podés motivar el equipo, cómo tenés que supervisar, cómo aprendés todos los días a delegar mejor, porque hay cosas que no la podés controlar. Tenés que tener la habilidad de tratar de que los equipos sean heterogéneos y por otro lado que no haya conflicto, porque la heterogeneidad también trae distintos puntos de vista, pero los mejores equipos son los que son más diferentes. Entonces, tener esa habilidad continua, tenés que saber inspirar, tenés que ser coherente, porque hay algo que es muy desafiante, es esto de decir lo que vas a hacer y en el contexto de cambio cumplirlo y si hay cambios explicarlos, pero seguir con una meta puesta es muy importante. Tener la habilidad de comunicación, eso es algo vital en el rol. Comunicarte a los accionistas, comunicarte al directorio, comunicarte a la gerencia, comunicarte a los mandos medios, a los mandos, a los roles operativos. Te estás comunicando todo el tiempo. Específicamente vos, ¿para cuántas personas? ¿Cuántas personas hay en Previnca hoy que... Hoy somos 240 personas, ¡Guau! divididas en tres unidades de negocios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para manejar todo lo que me acabas de decir de 200 y pico de personas? Primero, respetando la confianza que un accionista y que un directorio te da. Segundo, conociendo a las personas. O sea, para conocer a las personas, a mí me tomó 2 años recorrer las tres unidades de negocio, hablar mucho, entender. Las tres unidades de negocio son... Previnca Seguros, Previnca Salud y Cochillería Caramuto. Ok. Son tres negocios diferentes. Em, es una empresa familiar. El desafío, digamos, como te decía antes, recorrer, entender los negocios, entender a las personas. em, Eso es un poco. Previnca, seguros. Un servicio no lo puedo tocar. Previnca Salud, un servicio. No lo puedo tocar. Caramuto, lo mismo. Cochería. Cualquier cosa corregime, ¿eh? Sí. No lo puedo tocar. ¿Cómo se hace para comunicar al mercado el valor de algo que yo no puedo tocar? Honrando a la marca. Cuando vos vendés un intangible, lo más importante que tenés es la credibilidad de la marca. Las personas te vuelven a comprar cuando vos cumpliste la promesa que les dijiste.
Eh, durante más de 25 años, por ejemplo, una de las marcas no hacía campañas publicitarias, pero estamos hablando de una marca que si le decís eh, el nombre de la marca, el taxista ya sabe y va a ese lugar. ¿Se Eso puede se nombrar la llama, marca? sí, sí, Caramuto. Vos le decís a un taxista de Rosario Caramuto y no le tenés que decir la dirección, va. Pero ¿qué pasa? Se trabajó durante tantos años tan bien que la manera de servir educó al mercado. La cantidad digamos, de profesionalismo, el equipo, el respeto por la notoriedad, el respeto por la historia. Esa marca tiene 104 años. Si vieron la película Esperando la carroza, Mm. eh, digamos, el auto, vamos a decir así para que lo entienda la gente, que era la carroza, es la marca Caramuto. Wow, O sea, eso no sabía. tiene más de 105 años la marca en sí. Son es mucho tiempo con todo lo que significa en Argentina tener esa notoriedad marcaria. ¿Cómo se hace para vender intangible? Honrando la promesa. Vos tenés que tener la habilidad de cumplir lo que prometiste y por otro lado tenés que potenciar lo que es una gran marca con mucha responsabilidad. Porque estamos expuestos, uno no se, yo tengo 104 años en el hombro, no se puede, hay errores que no se pueden cometer. ¿Cómo se maneja esa presión? Se maneja con la tranquilidad de saber que uno está preparado para la posición, se maneja con terapia, se maneja caminando, se maneja rodeada de seres queridos. Em, digamos, yo siempre digo, presión tiene un laburante que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana y alimentar a la familia. Digamos, nosotros tenemos una presión enorme porque hay 240 familias, pero con responsabilidad y con confianza, con buena comunicación, eso se sortea. A mí hay algo que me encantó que hicieron en Caramuto, que me gustaría meterme en ese tema, que es para mí el ejemplificar lo que te pregunté antes de cómo hacen para vender un intangible, de cómo hacen para promocionar también un intangible, que es lo de los árboles. ¿Querés contarme a detalle cómo fue eso? Bueno, Árbol de Vida bueno, ese es el mejor ejemplo de liderar con la mentalidad de marketing. Em, la empresa en el año 2003, había plantado 109, no, perdón, 1900 árboles en el bosque de los Constituyentes, ahí en Fisherton, en homenaje a cada servicio realizado durante ese año. Fuimos al lugar, lo vimos y ahí con uno de los directores nos inspiramos en que había que convertir eso en un producto. Para eso hicimos una investigación de mercado, empezamos a entender a la demanda y empezamos a entender de que los hábitos habían cambiado. Uno de los hábitos que cambiaron es este respeto por la ecología y sobre todo el respeto emocional de lo que significa en ese momento. Y ahí se nos ocurrió crear un servicio donde hoy ya hay más de 120 árboles plantados, digamos, representa una persona cada árbol, Wow. homenajeamos una vida por cada árbol y es un poco, digamos, es una urna biodegradable con un árbol, con un código QR eh, en, en San Lorenzo, donde hoy tenemos un poco es un poco, te diría, cuando vos liderás una marca con tanta prestigio y tanta antigüedad, tenés la responsabilidad de liderar el futuro. Para nosotros, Árbol de Vida es el futuro de la industria. Nosotros no miramos solamente a nuestra marca, tenemos la responsabilidad de liderar una industria. Una industria que como líder tenés la responsabilidad de hacerlo con respeto al medio ambiente, de hacerlo con respeto a los deudos, de entender cuál es el cambio y tendencia social y sobre todo que se acorde a la economía de distintos hogares, ¿no? Todo este tema del medio ambiente, entiendo que hay cosas que son tendencia y que después dejan de ser tendencia y terminan siendo, la palabra no es costumbre, sino algo que queda, digamos. Hace poco estuvo la Semana del Clima también acá en Rosario y cada vez más hay más acciones. ¿Vos cómo ves toda esta parte sustentable y sostenible dentro de Previnca y en general en el rubro? Vamos a hablar en el rubro mejor. Mira, para mí es trascendental. Yo me acuerdo que en el año 2019, cuando me tocó ser jurado del Premio Nacional de Marketing de España, la campaña que más me llamó la atención fue la de Adolfo Domínguez, que cuando vine de España la empecé a contar en todos lados,
que era como una marca que vendía fast fashion, había entendido ese cambio social y quería educarnos diciendo, no hace falta que tengas 50 camisas, con 4 estás bien. Y hoy actualmente yo pertenezco al consejo directivo por el rol que tengo en Previnca Seguros de Moverse, que es una ONG. Moverse es la ONG donde salió el bar, por ejemplo. Es muy importante para lo que representa Rosario y zona de influencia, porque hay cosas que son muy relevantes. Y yo creo que todos necesitamos educarnos cada vez más en la conciencia medioambiental, en la inclusión. A veces vamos tan rápido por la agenda que tenemos que nos damos cuenta que decisiones muy chicas impactan en el futuro, en el mediano plazo. Y estamos hablando de educarnos en reciclar, estamos hablando de incluir a personas, estamos hablando de cosas que parecen básicas. Bueno, para mí es esencial porque hoy lo que está pasando en el mundo del marketing es que ese consumidor de a poco está cada vez más consciente de las marcas que incluyen o que no, de las marcas que respetan el medio ambiente y las que no. Y cada vez más va a haber, digamos, roles en los cuales las marcas no van a poder. ¿Vieron lo que pasó con el etiquetado frontal Sí. de Los octógonos y todo los eso. octógonos? Mucha gente no era consciente de lo que estaba consumiendo. Después le echan la culpa a la publicidad, Claro. pero en realidad hay un mix. La publicidad amplifica. Ahora, tenemos que entender de que quienes lideramos marcas tenemos una gran responsabilidad de lo que estamos vendiendo. Yo, por ejemplo, antes te hablaba de Caramuto. Mm, Yo doy un mensaje siempre que es, nosotros homenajeamos vidas, sembramos memoria. mm, O sea, cada persona, hay 34 personas ahí. mm. Cada persona que está trabajando ahí, todos los días se despide una madre, un padre, un hijo, un nieto, un sobrino, una tía. Digo, las personas, los deudos que van ahí, no se olvidan de ese día. Claro. Eso es homenajear vida. Ahora, ahí pasa la cuestión del el propósito. Vos vas a trabajar a un lugar de 9 a 9 o estás trabajando por un propósito. Y eso es importantísimo. Muy importante trabajar por un propósito. Hacer las cosas por un propósito te predispone hasta a los desafíos y a las cosas, levantarte del día a día de manera diferente. Tal cual. A mí me interesa también algo que es tema tecnología, tema de inteligencia artificial, acelerar procesos, los tiempos de respuesta. Viste que cada vez más la gente quiere todo para allá. Quiere todo para allá, ya, ya, la respuesta. Eh, ¿Cómo aplican todo esto con Previnca y con Caramuto también? Bueno, yo creo que hoy cuando hablamos de tecnología, no sé, por ejemplo, el año 2014, 2019, se hablaba de la transformación digital. Hoy hablar de tecnología es hablar de inteligencia artificial, que ya no está en manos de la gente de sistemas, está en manos de los perfiles autodidactas que les gusta, se sienten motivados por usar distintas aplicaciones para facilitar la vida a la gente y encima ser productivos y ahorrar dinero. Mm, Entonces son dos caras de, si vos me decís, decime un ejemplo de todo esto, es Mercado Libre. claro. O sea, entendieron todo de lo que el cliente necesita y se lo dan de manera ágil. Hoy la tecnología en las empresas va más allá de los departamentos de sistemas. Claramente tiene que haber un departamento de sistemas que tenga la responsabilidad de liderar un presupuesto, pero hoy hablar de servicio, hablar de un producto sin tecnología, básicamente no están en el mundo de los negocios. Coincido. Ya para ir cerrando también, creo que, bueno, a mí a lo largo de años me han dado muchas enseñanzas. Hoy por hoy hay mucha gente que no necesariamente es estudiante, también hay gente que está en pyme, que está empezando su emprendimiento, que está intentando salir de la zona de confort, que tiene miedo de empezar. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en el podcast que vos sabés que va a quedar para siempre acá? Para toda la persona que lo mire, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Yo creo que tener un autodiagnóstico de trabajar en conocerse uno mismo, em, respetar la disciplina, la humildad abre puertas, em, aprender a liderar
a liderarte, para liderar personas, pero sobre todo entender de que hay que convivir entre una visión que siempre es importante y el disfrute del presente. Yo cuando creé a PMKT, mis nenes eran chiquitos y a PMKT para mí fue pasión, todo el mundo, pero es como, digamos, me hubiese gustado tratar de equilibrar más el tiempo presente con los nenes de lo que fue la pasión puesta en la PMKT. No me arrepiento de nada, pero mi aprendizaje para otros es aprender a equilibrar. La visión de futuro, construir el propósito, tener disciplina, te trae cosas. Pero muchas veces tenés un presente fantástico y te perdés oportunidades bárbaras. Ya para cerrar, ahora me quedó picando esta. ¿Cómo equilibrás tu vida profesional con tu vida de padre, de amigo, de hermano, etcétera? ¿Cómo llevas ese equilibrio? Bueno, a ver, yo tuve, eso es como un antes a PMKT, después a PMKT. Mm. Antes de PMKT siempre fui muy dedicado al trabajo, pero yo desde que formé a PMKT, lo cofundé, empecé a confundir lo que era la pasión, el hobby con el trabajo. Digamos, después con el tiempo empecé a entender, pero si me preguntás a mí hoy, cuando uno más le dedica, mejor dicho, empecé a tener el respeto al ocio. Cuando vos empezás a poner en el lugar indicado al ocio, te transformas en una persona mucho más creativa. Y en nuestro trabajo, siempre menos es más. Vos pensás que nuestros consumidores y nosotros mismos como consumidores estamos todo el tiempo recibiendo impulsos. Nos están diciendo que compremos, que tenemos que ser más bellos, que tenemos que ser esto, lo otro, mucha información. Cuando estás del lado de quien tiene que armar una campaña, también tenés que entender que menos es más. Y las mejores ideas no salen generalmente en una investigación de mercado. A lo mejor la tuviste en investigación de mercado, pero te estás bañando, estás relajado, tuviste las patas en el pasto, te tomaste 2 mates con tu ser querido y eureka, ahí aparece la idea. Respeto por el ocio es algo que aún lo estoy aprendiendo, pero cuando uno más logra equilibrar eso y lo abraza, se pone más creativo. Y la creatividad de nuestro trabajo significa muchísimo dinero. Me encanta, me encanta. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Cómo la pasaste? Espectacular. Se me pasó muy rápido, no sé ni qué hora es, pero bueno, espectacular, como siempre. Bueno, me alegro. Me alegro mucho que hayas venido. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias vos, Marian. Éxitos. Acabamos de terminar otro capítulo más de Ver el Cubo. Quiero agradecerles a UCA por el espacio y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias.